Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Tema 12. La fuente de la fe. Primera parte. La fe tiene una fuente. Esta fuente no se halla en los santos, sino en Dios. Si la fuente de la fe se hallara en los creyentes, sería una fe muy frágil. ¿Quién puede tener fe? Muchos hijos de Dios se entristecen por no poseer una fe mayor. Algunos de ellos no solo carecen de una fe mayor, sino incluso carecen de un poco de fe. A menudo reconocemos que carecemos de fe. Constantemente anhelamos tener más fe, a fin de confiar en Dios y lograr que Él realice grandes milagros en beneficio nuestro. Anhelamos tener una fe de carácter práctico que nos permita encomendar todas las cosas a Dios fácilmente y con tranquilidad. Muchas veces pensamos, si tan solo pudiera tener mayor fe, entonces todo estaría bien. Frecuentemente exclamamos con admiración, si tan solo tuviera la fe de fulano o mengano, entonces todo estaría en buen orden. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que aumente nuestra fe? ¿Acaso esta fe es solo para un grupo privilegiado de creyentes? ¿Será verdad que no podemos tener una fe mayor? En el Señor sí existe una manera, pero solo aquellos que anhelan fe podrán obtenerla. Hoy en día muchos santos claman por obtener una fe mayor. Pero, ¿de dónde viene tal fe? Los santos aspiran a tener una fe mayor por sí mismos. ¿Será este un error? Sí. El error de ellos es que buscan obtener esta fe en sí mismos. Así pues, buscan fe en la fuente equivocada. No es ninguna sorpresa que nunca la obtengan. Todos nosotros nos preguntamos, ¿tengo fe? ¿Puedo yo confiar en Dios con respecto a tal o cual asunto? ¿Es mi fe suficiente? La respuesta a estas preguntas siempre ha sido no y no puedo. Este es un gran sufrimiento. Pero nosotros no deberíamos hacernos tales preguntas. Nosotros no somos la fuente de la fe, así que no debemos esperar hallar en nosotros mismos una fe mayor. Cuantas más preguntas nos hacemos al respecto y más escudriñamos y examinamos en nuestro interior, más sentimos que no tenemos fe o que nuestra fe es muy pequeña. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que nosotros no somos la fuente de la fe. Ya que la fuente de la fe no está en nosotros, no podremos obtenerla si la buscamos en nosotros mismos. Por tanto, debemos aprender esta lección, que la fe no se origina en nosotros. Por ello, si nos analizamos a nosotros mismos, jamás podremos percibir o sentir que tenemos fe. La palabra de Dios nos dice cuál es la fuente de la fe. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Este versículo de la Biblia es muy claro. La fe nos es dada por Dios. Encontramos palabras parecidas en Hechos 3:16. La fe viene por medio de Él. Por tanto, debemos saber que la fe se origina en Dios y no en nosotros. Esto quizás pueda parecernos una verdad bastante común y ordinaria, con la cual todos nosotros estamos bien familiarizados, pero en realidad son pocos los que verdaderamente están conscientes de la importancia de conocer cuál es la fuente de la fe. Si en verdad entendiéramos que Dios mismo es la fuente de nuestra fe, nunca preguntaríamos, ¿tengo suficiente fe? ¿O tengo fe? Estas preguntas indican que aún no hemos entendido que Dios es la fuente de nuestra fe. Pues si realmente entendiéramos esto, no haríamos tales preguntas. Dios es el dador de la fe. Él es la fuente de la fe. Aún así, el hecho de que Dios sea la fuente de la fe no significa simplemente que Él nos da la fe. Más bien significa que los hombres obtienen la fe o que su fe aumenta por medio de Dios, ya que Dios es la fuente de la fe.
En otras palabras, la razón por la que los hombres tienen fe y obtienen más fe se debe a que Dios es de una naturaleza tal que resulta fácil para los hombres confiar en Él. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que no tenemos que preguntarnos, ¿tenemos fe? ¿Tenemos suficiente fe? Estas no son las preguntas cruciales. Dichas preguntas nos mantendrán en tinieblas y desalentados. Más bien debiéramos preguntarnos, ¿es Dios confiable? ¿Es Él honesto? ¿Es Dios digno de confianza? ¿Quebrantaría Él sus promesas? ¿Son reales el poder y el amor de Dios? Debido a que siempre estamos pensando en nosotros mismos, cuanto más nos escudriñamos, más descubrimos que en nosotros mismos no tenemos fe. Pero si en lugar de ello nos centramos en Dios, descubriremos que la fe surge espontáneamente. La fe no se origina en nosotros mismos. No debe sorprendernos entonces que cuando nos examinamos a nosotros mismos no encontramos nada de fe. Definitivamente, la fe se origina en Dios. Así que, cuanto más fijemos nuestra mirada en Dios, cuanto más contemplemos a Dios y meditemos en Él, más fe tendremos. Quizás un ejemplo nos ayude a entender mejor esta lección. En cierta ocasión, unos hermanos acudieron a mí para conversar acerca de este tema. Ellos sentían que tenían poca fe, pero yo les dije que su fe no era pequeña, sino que su Dios era muy pequeño. Si querían una fe mayor, necesitaban un Dios más grande. Les dije que tener fe significa que encomendamos nuestro ser y todos nuestros asuntos a otra persona. Así pues, creer en Dios significa entregarnos a Dios y encomendarle a Él nuestros asuntos, confiando en que Él habrá de encargarse de tales asuntos por nosotros. Les pregunté, cuando ustedes le encomiendan sus asuntos a otra persona, ¿se preguntan acaso, ¿tengo yo fe como para confiar en esta persona? ¿Será mi fe lo suficiente como para confiar en ella? No, nunca se hacen esta clase de preguntas. Más bien se preguntan, ¿puedo fiarme de esta persona? Y no, ¿tengo yo fe en ella? Supongamos que usted es dueño de una tienda y contrata a un administrador a quien le encarga su negocio. Cuando usted contrata a dicha persona, no se pregunta, ¿tengo yo fe en esta persona? ¿Será mi fe demasiado pequeña? ¿Necesito yo tener más fe en esta persona? En lugar de ello, usted se pregunta, ¿puedo fiarme de esta persona? ¿Es ella honesta? ¿Es esta persona leal y confiable? Puesto que encuentra que esa persona es honesta, digna de confianza y leal, usted espontáneamente le encomienda su negocio. Usted no tiene que preguntarse si tiene fe o si su fe es lo suficientemente grande. Debemos confiar en Dios de la misma manera. No tenemos que preguntarnos, ¿tengo fe? ¿Es mi fe lo suficientemente grande? ¿Cuándo y cuánto deberá aumentar mi fe? Más bien lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente, ¿es Dios honesto? ¿Es Dios fiel? ¿Él es digno de confianza? ¿Se arrepentirá Dios de su promesa y no cumplirá su palabra? Si Dios es honesto, fiel y digno de confianza, y si Él promete y cumple sus promesas, entonces ciertamente no necesitamos escudriñarnos ni examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos fe. Más bien, espontáneamente nos entregaremos completamente a Dios y encomendaremos todos nuestros asuntos a Él. En esto consiste la fe. La fe no se origina en nosotros mismos. La fe es la confianza que surge del hecho de que la otra persona es honesta, estable, digna de confianza y fiel. Por lo tanto, lo que hace falta no es una fe más grande, sino un Dios más grande. La mayor parte del tiempo no nos atrevemos a entregarnos a Dios ni a encomendarle nuestros asuntos con el pretexto de que nuestra fe es muy pequeña. En realidad, la razón por la que no nos atrevemos a encomendarnos a Dios no es ni la falta de fe,
ni lo escaso de ésta. Antes bien, lo que sucede es que pensamos que Dios no es confiable. Si Dios es fiel, ¿por qué no confiamos en Él? Si Dios es digno de confianza, ¿por qué no depositamos nuestra confianza en Él? Si Dios es leal, ¿por qué no dependemos de Él? Si Dios siempre cumple su palabra, ¿por qué no confiamos en Él según su promesa? Abrigamos el temor de que Dios sea una persona contradictoria, desleal, deshonesta y que no cumple sus promesas. Este es el verdadero motivo por el cual no tenemos fe. Es tiempo de confesar nuestros pecados. Sabemos que el banco es honesto y confiable y por ello depositamos allí nuestro dinero. La pregunta que hacemos es si el banco es honesto. No preguntamos si nosotros tenemos fe en el banco. Cuando un bebé está en peligro, él se calma y su temor termina en cuanto toca la mano de su padre o reconoce el rostro de su madre. Él no confía en ninguna otra persona porque nadie más es digno de su confianza. El bebé confía en sus padres porque ellos son dignos de confianza. La fe es algo natural y espontáneo. Surge espontáneamente y sin vacilar debido a que ponemos nuestra confianza solamente en aquellos que consideramos dignos de confianza. No necesitamos una fe más grande, sino que necesitamos conocer la fidelidad y lealtad de nuestro Dios. Si entendemos que Dios es la fuente de nuestra fe, ya no buscaremos fe en nosotros mismos. En lugar de ello, levantaremos nuestra mirada hacia Dios y procuraremos conocerle. Cuando nos demos cuenta de que Dios es absolutamente digno de confianza, nuestra fe espontáneamente crecerá. Si sabemos que Dios es fiel, confiaremos en Él. Pero si consideramos que Dios no es de fiar, no pondremos nuestra confianza en Él. Nuestra fe tiene fundamento, un fundamento sólido, debido a que se basa en Dios. No depositamos nuestra fe en nosotros mismos, sino en Dios. El problema no reside en Dios, sino en el hombre. Tal vez sea cierto que usted carece de fe, pero ¿será Dios infiel? Si Dios es fiel, ¿por qué no confía en Él? Usted solamente debe tomar en cuenta a Dios y no a sí mismo. Si Dios es digno de confianza, entonces espontáneamente usted confiará en Él. De otro modo, aun si usted tuviera fe, sería en vano. No confíe en su propia fe, pues su fe no es digna de confianza. En lugar de ello, confíe en Dios, porque yo sé a quién he creído. Por tanto, estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito. Segunda de Timoteo 1:12.